Una de las religiones más exóticas, misteriosas y poco conocidas es la del vudú en su Haití natal. De una forma u otra, el vudú se practica en una amplia franja del Caribe y sus alrededores, incluidas zonas del sur de Estados Unidos como Nueva Orleans, y sus tradiciones e historias son profundas. Quizás ninguna otra religión o sistema de creencias haya atraído tanta atención y malentendidos, y el vudú sigue estando impregnado de imágenes espeluznantes y temor, aunque no siempre justificado. Sin embargo, puede que a veces haya algo oscuro en esto. Y aquí veremos algunas extrañas muertes y espíritus asociados a esta creencia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Uno de los primeros casos de muerte relacionada con el vudú, que parece haber dado lugar a un encantamiento, se remonta al siglo XVIII. Parece que cada rincón de la Tierra tiene sus propias historias extrañas de fantasmas oscuros, magia maligna y almas atormentadas. Son historias que nos atraen y nos atrapan con su tragedia y sus vislumbres de lo sobrenatural. En Jamaica se cuenta la historia de una mujer inglesa que vivía en una gloriosa plantación, extranjera en tierra extraña, pero que también guardaba un siniestro secreto. Es una historia trágica y misteriosa de brujería, vudú y fantasmas vengativos. La historia comienza en un lugar llamado Rose Hall Great House, también conocido como Rose Hall Plantation, situado en Montego Bay, Jamaica. La residencia es una magnífica y opulenta mansión construida en la década de 1770, en un ornamentado estilo georgiano, toda adornada con lujosos papeles pintados de seda y lámparas de araña, y situada en lo que antaño fue una extensa plantación azucarera, propiedad originalmente de un tal John Palmer. De hecho, en su día fue la mayor plantación azucarera de toda Jamaica, y de todas las casas de plantación que antaño salpicaban el campo, Rose Hall es con diferencia la más famosa. Gran parte de esto tiene que ver con las persistentes leyendas oscuras que la rodean y su aterradora reputación de lugar maldito. El origen de lo que se ha convertido en una de las mayores historias de fantasmas de Jamaica es una mujer llamada Annie Patterson, que según la mayoría de los relatos, nació en Haití de padres inmigrantes. Su padre era inglés y su madre irlandesa, aunque, según otros relatos, llegó al país desde Inglaterra cuando era una niña o sus padres murieron de fiebre amarilla cuando ella era solo una pequeña. Pero, en todas las variaciones, se dice que empezó a practicar las artes mágicas del vudú desde una edad temprana, versada en sus misteriosas formas por su niñera haitiana. De hecho, se dice que Patterson demostró un magnífico talento natural para el vudú y que continuaría practicándolo durante toda su vida. Cuando solo tenía 18 años, Annie conoció al propietario de la plantación Rose Hall, John Palmer, y pronto se casaron, tras lo cual se convirtió en Annie Palmer y se trasladó a Jamaica con él. Desgraciadamente, la luna de miel no tardó en terminar y su relación se convirtió en una relación de abusos e infidelidades constantes. Se dice que Annie tuvo muchos amantes en esa época, algunos de ellos esclavos de la misma plantación, y un día John la sorprendió en una de esas citas. En su ira la golpeó hasta casi matarla, pero él no sabía que ella practicaba el vudú y pronto acabaría muerto por envenenamiento, según algunos, una maldición vudú. Aunque parece que esto debió haber sido sospechoso, Annie nunca fue acusada ni investigada por la muerte de él, y de hecho pasó a heredar la finca y la plantación, lo que la convirtió instantáneamente en una de las mujeres más ricas de todo el país. Annie Palmer volvería a casarse, de hecho en 2 ocasiones más, y estos maridos siempre tenían la extraña costumbre de caer enfermos. Por aquel entonces los esclavos de la plantación, unos 2000, empezaron a sospechar que era una sacerdotisa vudú. También decían que se había convertido en una soberana de la plantación bastante severa y cruel, que imponía terribles castigos e incluso ejecuciones por infracciones leves. Y se rumoreaba que los esclavos amantes que las disgustaban estaban condenados a ser maldecidos con magia negra. No tardó en ganarse un nuevo apodo entre los esclavos, que empezarían a llamarla la bruja blanca de Rose Hall. En su mayor parte, su habilidad con las artes oscuras la mantenía a salvo y les infundía miedo, pero por desgracia para ella, estaba a punto de encontrarse con la horma de su zapato.
Según la historia, Annie era la victimaria de un esclavo que tenía un pariente que era muy aficionado a la magia vudú, y cuando este esclavo murió, provocó la ira en su familiar. Entonces usó su propia magia negra para debilitar a Annie, después de lo cual la estranguló hasta la muerte y la colocó en un ataúd rodeado de hormigón y hechizos mágicos para mantener su espíritu confinado, con un ritual de atadura realizado para asegurarse de que no podía vagar por la tierra en la muerte. Sin embargo, parece que estas precauciones no se tomaron correctamente, o que ella era demasiado poderosa, porque no sería la última vez que alguien viera a Annie Palmer. En los años siguientes, Rose Hall seguiría en pie, incluso durante los levantamientos de esclavos y las revoluciones que asolaron Jamaica en esa época, ya que la supersticiosa población creía que destruirla liberaría el vengativo espíritu de Annie, por lo que la finca se dejó como estaba, y muchos se mantuvieron alejados de ella. Con el tiempo, la casa y la finca fueron abandonados y cayeron en el más absoluto deterioro, y se ganó la reputación de estar intensamente embrujada. Los visitantes curiosos contaban a menudo que se habían enfrentado a la mismísima bruja blanca o que se habían visto acosados por todo tipo de fenómenos paranormales. Uno de los principales relatos es el de una aparición vestida de terciopelo verde y montada en un corcel espectral. Y la propia mansión es el hogar de todo tipo de actividades anómalas, como figuras de sombras, ruidos inexplicables y gritos incorpóreos. Todo esto ocurrió al menos hasta la década de 1960, cuando la ex Miss Estados Unidos, Michelle Rollins, compró la propiedad y la renovó, pero al parecer los fantasmas persisten. Esta trágica historia y las historias de fantasmas han contribuido a que Rose Hall sea considerado uno de los lugares más encantados de Jamaica. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Algunos escépticos han señalado que, para empezar, es muy posible que nunca existiera nadie llamada Annie Palmer, y que todo es una leyenda nacida de un libro de 1929 escrito por Herbert de Lisser titulado La bruja blanca de Rose Hall, que era un tomo puramente ficticio que usaba la historia real de Jamaica como base e incluía elementos del mito de Annie Palmer. Para estos escépticos, Annie se basó, en el mejor de los casos, en una persona real, pero se exageró y mitificó hasta convertirla en leyenda. Este escepticismo no ha hecho nada para frenar la penetración de la leyenda, y de hecho ha supuesto un impulso para el turismo en el lugar. La plantación de Rose Hall es actualmente una de las mejor conservadas de las plantaciones de azúcar y fincas de la antigua Jamaica, y es una atracción turística que atrae a montones de visitantes. Muchos de ellos acuden por la historia, pero la mayoría siente una sombría fascinación por la historia de la bruja blanca y las subsiguientes apariciones. Se ha convertido en una visita obligada para quienes desean conocer la historia de Jamaica